Ahora es el momento de opinar y de analizarla con Rocío Monasterio de Vox. ¿Cómo estás, Rocío? Buenos días. Buenos días a todos. Ya te echábamos de menos en este programa. Muchas gracias, siempre me encanta venir. Gracias. Sabéis que vengo encantada. Claro, porque las medidas a corto plazo, por supuesto, eran que no tuvieras medios de propaganda, por supuesto. No se puede contemplar lo que se ha hecho hace una semana y media, que es subvencionar a un montón de medios que han sido los brazos del golpismo, por miedo pues a ser acusados de discriminación, ¿no? Les han vuelto a regar con millones y millones y millones y cientos de euros, ¿no? Entonces, no hay una verdadera voluntad por acabar con el independentismo, y eso yo creo que los españoles lo están viendo, ¿no? Y además, en este camino hay medidas a corto plazo y hay medidas a largo plazo. Y no valen los grises, o sea, por ejemplo, en el tema de la educación, pues hay que recuperar la educación y volver a centralizarla, sí, la palabra centralizar, y que dependa, y que no dependa de las autonomías, porque si no hacemos esto, seguirán adoctrinando a nuestros niños. Da igual que saquemos agencias de vigilancia, que saquemos reglamentos, ya sabemos que eso no lo van a cumplir. Entonces tenemos que ser mucho más firmes con la educación, con la justicia, porque son fundamentales para conseguir instaurar o restaurar los principios y libertades que hacen falta en España hoy, que por desgracia no se están respetando, y lo estamos viendo en Cataluña. Seguimos, quiero decir. Bueno, o sea, sobre todo lo que es una imagen esperpéntica para España, ¿no? Y lo que estamos realmente es que tengan la seguridad de que si el señor Puigdemont pone un pie en España, se le va a detener. Porque a los que estamos de acusación popular en el Supremo con el tema de los golpistas, no se nos puede hacer cambiar de parecer, y vamos a seguir hasta el final, hasta ver que estén en la cárcel. Entonces, yo creo que Puigdemont es bastante cobarde. Yo creo que igual ya ha asumido que ha hecho una intentona de tener protagonismo y ha asumido que va a tener que ser sustituido por otro, y lo que también tenemos que entender es que el independentismo tiene recambios infinitos, y tiene vocación de seguir ahí. Y además ellos... o sea, el empecinamiento con Puigdemont es una estrategia. Para estar en los medios y para liderar la agenda de comunicación, que eso sí lo están haciendo, porque no vemos que el Partido Popular esté liderando la comunicación, sino vamos a remolque de lo que dicen los golpistas, ¿no? Sí. Entonces, el independentismo tiene infinitos recambios. Lo que hay que hacer es vencerle definitivamente. Y además tienen la estrategia de apaciguar el discurso o intensificarlo según le interesa políticamente. También con los vascos, cuando han estado, o sea, también se van turnando con los vascos, o sea, esto es toda una estrategia que no es solo en Cataluña, ¿no? Entonces, a mí lo que me escandaliza es ver a Rajoy y a Sánchez haciendo acuerdos de financiación autonómica que me temo por dónde van, a intentar apaciguar, a intentar llegar a un pacto, suavizar. Entonces ya sabemos dónde está Puigdemont, ya sabemos dónde está Junqueras. El escándalo es dónde están el PP y PSOE, que están llegando a acuerdos y que los veremos en un tiempo, ¿no? Y que pretenden apaciguar, pactar y no vencer definitivamente el independentismo. Ese es el escándalo para mí. Si es un tema político, deberían de haberse sentado todos los partidos políticos a dar una solución. Si detrás de este problema hay otra cuestión más, y es un problema que tenemos ya no solo, y por elevación no es un tema catalán, sino es un problema político de España, que es el problema territorial, pues tendremos que sentarnos todos y en el que participen todas las comunidades autónomas. Ya, pero vamos a ver. Usted desvincula política de ley, ¿no? Y resulta, y dice que no es un tema judicial, pero resulta que hoy en España hacemos política porque estamos en una democracia. Y resulta que sin ley no hay democracia.
Nuestra democracia, precisamente disfrutamos de ella, nuestras libertades, porque existe la ley. Y lo que no se puede concebir, lo que no se puede permitir, es que unos políticos se salten la ley. Y estos políticos que han acudido a estas últimas elecciones, muchos de ellos se han saltado la ley. Y por eso el tema judicial y el cumplimiento de la ley y el castigo a aquellos que han incumplido la ley es la mejor garantía a que perviva nuestra democracia y a que todos nosotros podamos seguir haciendo política. Porque sin eso no hay política, hay golpismo. Sin eso no hay democracia, hay dictadura. Sin eso no hay libertad, hay totalitarismo. Entonces, los políticos tienen que ser los primeros que defiendan el cumplimiento de la ley. Esas leyes se pueden cambiar, sí, juntos en democracia. Pero lo que no se puede hacer es saltar por encima de la ley. Y ayer el rey lo dijo muy claro. Ayer dijo la Constitución no es un ornamento, no es un adorno. Y dijo también, en Cataluña, los políticos han intentado saltar por encima de la democracia y por encima de la ley. Y dijo también, hoy vemos que una mayoría de españoles son más partidarios de estar unidos que de estar separados. Y unidos llegamos más lejos. Todo esto lo dijo ayer el rey en Davos. Y yo creo que fue muy claro y estuvo muy bien. Y dijo cosas que parecen obvias, pero que nuestros políticos cuestionan. Algunos. Y veo que usted también, ¿no? O sea, la ley es fundamental para que vivamos en democracia. Eso es fundamental. Y no exigir el cumplimiento de la ley es tumbar las bases de nuestra democracia. Se había calmado bastante. Volvemos a cambiar el lenguaje. No se puede decir necesitabas esa violencia. Es necesitabas cumplir la ley, sí. Pero si la ley ya la tenías, ya habías dicho que no tenían el censo. O sea, más importante que saber qué se hace con nuestro censo, con nuestros datos. No podemos. Ya lo tenías todo, Rocío. La libertad, no podemos asumir el lenguaje de los golpistas. No podemos llamar violencia, como llaman ellos, a que la Guardia Civil y la Policía Nacional cumplan con su deber y hagan cumplir la ley, que es estrictamente lo que hicieron. Y eso, la violencia es la de los otros, de desobedecer la ley. Esa es la violencia. La violencia la provocan los que desobedecen la ley, no los funcionarios públicos como son la Guardia Civil y la Policía Nacional, que cumplen estrictamente con su obligación. Pues busca el sinónimo de violencia en el diccionario, Rocío. Pero que tengamos cuidado, porque si no acabamos hablando... Ser legítima o ilegítima. Claro, acabamos Las asumiendo fuerzas de seguridad del Estado tienen la legitimidad. El uso de la fuerza, es el uso de la fuerza. Y hay uso de la fuerza no hay. Y la ley decía que no se podía hacer ese referéndum. No era necesario. Y aparte, si estás diciendo que lo principal es la libertad y lo que es nuestras leyes, todo el cuerpo legislativo, que es lo que nos da a nosotros el marco de convivencia, el censo, nuestros datos privados, es lo principal. No tenían y no debían utilizarlo. Ya con eso ya estás haciendo ejercer el uso de la justicia. No hacía falta más. Y aparte que es que... Bueno, pero la única querella que ha habido contra el tema del censo la pone Vox. Cuando aparece Santiago Vidal. No, en febrero. Y el principal en febrero. Y los 8.000 folios de ese tema son por la querella de Vox. Me das la razón en una cosa. Los principales que tienen que velar por nuestros datos es nuestro gobierno. Pues ahí fue un partido gobierno, que no está dentro del Parlamento, gobierno, o sea que fíjate si tenían una forma más inteligente de resolver el tema que por esa vía. Lo que pasa es que necesitaban la violencia. Eso lo vio todo el mundo y solo actuó Vox. Que no debería ser así. Es que lo lógico es que ya dentro del partido hubiese un par de señores o de señoras con una cierta imagen que dijesen, oiga, ya está bien. O sea, quiero decir... Bueno, pero vamos a ver, el sistema del Partido Popular es liquidar a todo aquel que discrepe, ¿no? Y el del PSOE. Claro, y el PSOE también. Entonces es un sistema y es para un partido que lo que hace es que es imposible que aflore, por ejemplo, la corrupción dentro de un partido, porque si tú sabes que el que te va a poner en la lista es un corrupto y quieres estar en la lista, porque además en la empresa privada no te quiere nadie, fuera del partido no tienes nada que hacer,
pues efectivamente se quedan hasta el infinito. Y ese es parte y gran parte del problema que tenemos en España hoy, y que estemos en manos de unos partidos que no han hecho nada por atajar la corrupción, que no han incentivado dentro de ellos las corrientes y la diversidad de opiniones para enriquecer el programa político, y que al final además han abandonado lo que defendían, porque tanto PP como PSOE han abandonado las ideas que defendían y han pasado a ser pues un todo, porque se ponen de acuerdo ya en todo, y en la socialdemocracia, que no son capaces de ilusionar a nadie, ¿no? Lo que estamos viendo es la decadencia y la caída en picado de estos partidos, como ya hemos visto en otras partes de Europa y hemos visto que ha pasado en Estados Unidos también. La gente se está dando cuenta, ya no quieren que les sigan engañando con recetitas que no tienen ningún sentido y son poco ilusionantes, ¿no? Y la gente se ha cansado además de que les digan que todo es gestión, ¿no? Y nada más que eso, ¿no? La gente también quiere y necesita ideas políticas, necesita un proyecto, y necesitan un proyecto de saber hacia dónde va España, ¿no? Y eso hay que dárselo a los españoles, y ahora más que nunca, que han visto amenazadas pues su libertad, la unidad, y han visto amenazada por lo que la nación española. Y por eso yo creo que esa incapacidad para rearmarse ideológicamente es la que al Partido Popular le está costando tanto. También esa incapacidad para hacer frente claramente a la corrupción, y también el PSOE, porque claro, resulta, hoy escuchaba a alguien del PSOE atacar al Partido Popular con la financiación de Valencia, y decía, pero bueno, es que el PSOE y el PP han jugado a lo mismo. Han jugado a lo mismo en la financiación, en el uso de recursos de todos los españoles. Y no hemos acabado con eso todavía. Y a mí me gustaría que los votantes eso lo tuvieran en cuenta a la hora de votar, porque por desgracia las anteriores elecciones no lo hemos visto así. Pero que hace falta que se limpie la política, que dejen de robarnos a todos los españoles. Y hace falta partidos donde haya verdadera democracia, donde asciendan los que propongan algo ilusionante, donde se puedan votar en unas primarias. O sea, eso hace falta, porque si no, ¿qué ejemplo estamos dando a los españoles? ¿Dónde hemos dejado la ejemplaridad del político? Si no somos capaces de contar eso a nuestros partidos, ¿qué le vamos a contar? ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros niños? ¿Qué están viendo de modelos de políticos? ¿Es algo ejemplar? A ver, yo pregunto, algo para avergonzarse? Yo pregunto, unos dicen una cosa y otros la contraria. ¿Y la gente a quién cree? Es que yo creo que es duro o sea, vamos a ver, estos señores se paseaban por la planta sexta de Génova y hablaban de financiación. Es que, y además, esto también, esto en el PSOE y en el PP y en urbanismo y en concesión de licencias, o sea, esto es una mínima parte de lo que hay. Y lo que tenemos que decir los españoles es, ¿queremos acabar con esto? ¿Sí o no? ¿De lo que hay o de lo que ha habido? De lo que hay y de lo que ha habido. Sigue habiendo. Claro, sí. Y de lo que ha habido. Entonces, claro, esto también desde el punto de vista político, ya me contarán como unos grandes partidos que van con financiación de forma irregular, hinchados de financiación, ¿cómo vamos a competir pequeños partidos que además renunciamos a subvenciones públicas y que por supuesto no nos financiamos de manera regular con estos grandes partidos? Es que lo copan todo, es que tienen para pagar a medios de comunicación, a periodistas, a gente en ayuntamientos que les hace el urbanismo. O sea, esto es una red gigante. Y lo que tenemos que tomar la firme determinación es de acabar con esto, de acabar con la corrupción. Porque esto al final sangra a los españoles. Porque ese dinero sale del bolsillo y del esfuerzo de los españoles. Obviamente. Que les cuesta, y las familias, que les cuesta llegar a fin de mes. Y que resulta que parte de lo que entregan para que se dedique a la sanidad, a la educación, a la justicia, ¿no?, se está yendo a los bolsillos de estos señores. Entonces, esto es lo que no puede ser. Y ahí es donde nos tenemos que plantar y decir, el fruto de nuestro esfuerzo, queremos que se dedique a esto
Y no queremos que lo dediquen a eso. Y si vemos que no tenemos políticos ejemplares que sean capaces de gestionar esto con limpieza, pues lo que hay que hacer es reducir al máximo el dinero que manejan, porque no son capaces de manejarlo con limpieza y con ética, porque yo creo que en política hay que empezar a hablar de ética. Pero sabes, cuentan en un 100%. Pensamos que los españoles en esto somos peores y la realidad es que hay otros países donde no, pero que es la corrupción es brutal. O sea, en Alemania, que pensamos que son unos señores rectos y serios, no sé qué, la realidad es que los índices de corrupción y la corrupción en el mundo de la construcción, la ingeniería y todo eso es brutal. Eso no quita para que en España también sea brutal y haya que atajarla, ¿eh? Pero que no pensemos que en España somos los líderes de esto. O sea, que esto es algo que es generalizado. Y es generalizado, pero no por eso menos grave, ¿no? Y lo que hay que hacer es poner herramientas para que se acabe con ese sistema. Y al final, por un tema ya de que al español de a pie, al español que saca adelante su trabajo, al que compra una casa en el Pau en Parla o en Pinto, se le encarece la casa porque han cobrado por el camino 5 tíos. 5 tíos. Ha cobrado uno, el que ha dado el terreno, que le han hecho el cambio de uso a cambio de financiar la campaña. Ha cobrado luego el técnico de no sé qué. Ha cobrado el segundo técnico por dar la licencia. Ha cobrado no sé qué. Y cuando esa casa llega al mercado 3 años después, porque ha habido un procedimiento administrativo larguísimo en que todo el mundo quería cobrar, esa casa se ha encarecido. Y el suelo. Y el suelo se ha encarecido y llega al ciudadano mucho más caro de lo que debía llegar. Cuando venimos aquí diciendo consignas políticas tipo vivienda barata para los españoles, lo primero que tenemos que entender es que para tener vivienda barata para los españoles, por ejemplo, hay que atajar la corrupción que va ligada al urbanismo. Entonces, esto es un tema fundamental. Y la ley del suelo, y cambiar la ley del suelo. Tema fundamental para este tema. Claro, y la financiación de partidos viene por muchos sitios. Uno, el urbanismo. Volviendo otro, a la política. Claro. 5 minutos. Bueno, Rocío Monasterio, que está en Vox, ella misma ha dicho que no reciben ningún tipo de subvención ni de dinero público. Quiere decir que a ti te suena el despertador a las 6 de la mañana y te tienes que ir a ganarte el pan de tu familia con tu trabajo. Pero como todo el mundo, quiero decir, no, o sea, como no todo el mundo de vuestro partido. Sí, pero bueno, que nosotros trabajamos en el mundo real y luego dedicamos el tiempo extra a la política. Por lo que tú notas, Rocío, en tu trabajo habitual, ¿tú notas signos de recuperación real de la economía? Digo real, ¿eh? A ver, en el nicho que estoy yo, sí, que es la construcción, que es inmobiliario, y un inmobiliario muy particular, claro que sí, ha entrado mucho inversor. Ha entrado inversor extranjero a España porque es un valor refugio frente a otros sitios que tienen pues datos peores o inseguridad jurídica, etcétera. Pero que podían haber entrado muchos más si España estuviera en una situación de seguridad con el tema de Cataluña, etcétera. Por supuesto que sí, porque también he visto a muchos inversores coreanos, alemanes, americanos decir, hablamos mejor dentro de un año. Con inversiones de muchos millones de euros. Entonces, es una pena que por no saber afrontar y acometer políticamente un tema como es el de Cataluña, demos una imagen fuera de inseguridad. Porque España ahora mismo es un valor refugio, es un sitio que tiene una proyección maravillosa frente a otras inversiones, frente a otros lugares que se han convertido inseguros, donde ya no hay tanto margen para las empresas de beneficio, donde no hay tantos nichos que desarrollar. España tiene un futuro prometedor, pero sobre todo si nos hacemos con políticos que realmente luchen por ello, ¿no? Y no nos pongan trabas, lo que tenemos son trabas. Lo que es a costa de los trabajadores no es lo dentro siguiente. de 10 años. Mira, el primer paso, efectivamente, es que tengamos gente que confíe en España y que quiera invertir. O empresas que quieran contratar. Ese es el primer paso, la confianza, las expectativas. Primer paso, que la gente entre a trabajar. El siguiente paso es, lo que no puede ser, es que en un mercado, por ejemplo, como el turismo, donde podemos contratar a más gente, donde hay demanda, donde hay inversores que quieren entrar, resulta que un señor que trabaja en un hotel, un 1000eurista, sea un 2000eurista atracado por el señor Montoro. O sea, no puede ser que el señor que trabaja en un hotel se lleve la mitad del sueldo a su casa porque resulta que la otra mitad, la otra parte, se la lleva el Estado. ¿Para qué? Y ahí es donde nos tenemos que preguntar. Es que a lo mejor a esos salarios bajos les estamos atracando.
Les estamos atracando con unos impuestos brutales. A las familias las estamos expoliando fiscalmente. Y en las empresas no estamos incentivando que crezcan. Y aquí no hablo de las grandes empresas. Hablo de que yo quiero que el autónomo, y nosotros queremos que el autónomo pase a ser una pyme. Y la pyme pase a ser una mediana empresa. Y la mediana empresa pase a ser una gran empresa, porque eso en beneficio de quién va, del trabajador, porque cada vez se contrata más gente y de toda España. ¿Cómo desincentivamos que ocurra eso? Expoliando fiscalmente, poniendo unos impuestos altísimos, subiendo al final el esfuerzo fiscal que tienen que hacer sobre la riqueza. Si la riqueza que creamos la penalizamos, la riqueza desaparece. Por eso, por ejemplo, estamos viendo un buen ejemplo. Trump en Estados Unidos, que todos los medios decían, al año va a ser un desastre, la bolsa va a caer, las empresas huirán, los salarios desaparecerá el trabajo. ¿Qué datos vemos? La bolsa ha subido, las empresas han vuelto a Estados Unidos, han aumentado el número de contratados, ha bajado, ha reducido, por cada ley que saca desmonta 16, ha reducido impuestos, carga fiscal. ¿Y qué estamos viendo? Pues empresas como Walmart o otras empresas que dicen, pues yo en estas condiciones voy a subir los salarios a mis trabajadores. Walmart tiene una tradición de condiciones laborales. No lo había hecho hasta ahora. De las peores. Con Obama no lo había hecho y ahora empieza a subir los salarios. Los datos de Estados con estos datos porque claro, pero viene de unas medidas que había tomado el señor Obama. Son los datos de Obama. Tú tienes que felicitar al señor Trump porque está haciendo exactamente lo que tú quieres y lo que yo quiero, que es que suban los salarios de los trabajadores. Y todos los que queremos eso, tenemos que decir, estas medidas están teniendo impacto. Como hemos probado todo lo demás y no funciona, ahogar al contribuyente, expoliar a las familias, subirle los impuestos, ahogar a las empresas, ¿por qué no probamos a relajar la fiscalidad? ¿Por qué no probamos a decirle a la gente, anímate a contratar? ¿Por qué no probamos a decirle a un autónomo, puedes pasar a ser una pyme, no tengas miedo a contratar a las 3 personas que te hacen falta para ser, por ejemplo, un instalador de aire acondicionado? Es que yo lo veo todos los días en las obras, lo veo todos los días en el bar que desayuno y me dicen, mira, yo estoy bien como estoy. No voy a contratar a nadie porque me da miedo la legislación y me da miedo que luego me acribillan a impuestos. Y hablo con el que lleva una pyme y me dice, yo no voy a pasar de 50 trabajadores, porque si paso de 50 me van a obligar a unos impuestos. No me merece la pena. Tengo trabajo de sobra, pero no lo voy a hacer. Estoy bien así. Mira, tengo mi casa de veraneo, tengo no sé qué, me quedo así. Y eso al final, ese me quedo así, ese conformismo, ¿en qué repercute? En que se quedan así. Claro. No sé cuántas personas que están muriendo por ese trabajo y que están en su casa en paro. Entonces, o entendemos esto o no vamos a resolver el problema. Y luego el paro estructural. Con el paro estructural que tenemos, que estoy de acuerdo, que por supuesto, consecuencia de las políticas irresponsables de Zapatero, con este paro estructural que todavía no hemos conseguido resolver, lo que sería una irresponsabilidad es favorecer la inmigración. Porque no podemos darles un trabajo digno. Y hasta que los españoles no tengan un trabajo digno, no podemos decir vamos a dar trabajo a los que quieren venir, porque nuestra primera responsabilidad es velar por el bien de los españoles y porque tengan trabajo y puedan progresar. Entonces, estoy de acuerdo, paro estructural, pues entonces atajemos, demos soluciones a los españoles, pero no vengamos diciendo vamos a bajarlas, a borrar las fronteras y que venga un aluvión y dejar a los españoles en su casa, porque precisamente el aluvión está dispuesto a trabajar en salarios mucho más bajos. Y por eso me parece irresponsable la política de la izquierda, que parece que lo que quiere incentivar es la inmigración para bajar los salarios a los españoles. Gran error, gran error. Pero, por ejemplo, una legislación y unas normativas que son distintas en 17 comunidades autónomas es un freno brutal a ser productivos. Si yo quiero abrir la misma nave para vender un producto en las 17 comunidades, me quiero expandir y resulta que tengo que hacer 17 proyectos de implantación distintos, 17 normativas de incendios distintos, 17 de evacuación distintos, 17, luego encima tengo que hablar con la conferencia hidrográfica, no sé qué. Tengo que pedir 17 permisos para pasar los camiones por las carreteras, 17. Oiga, llega un momento que digo, ¿sabe lo que les digo? Que me quedo en Madrid. Y esto me pasa a mí. Y le pasa a los inversores. Es muy triste ver como inversores de empresas grandísimas, americanas, alemanas, no sé qué, te dicen, el CEO, te dice, bueno, hemos abierto en Madrid, luego el CEO, hemos abierto en Madrid y hemos abierto en Galicia.
pero nos vamos, porque hemos decidido que no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo 17 veces. Y si ustedes vieran la documentación que hay que hacer para la implantación de un negocio sencillo en las 17 autonomías y los permisos que hay que hacer, por ejemplo, para pasar una turbina de Siemens de Milán a Madrid, una turbina. Ustedes saben los permisos que hay que pasar. Es más fácil pasar de Milán a los Pirineos que de los Pirineos a Madrid, porque de los Pirineos a Madrid tiene una mesa como esta, con pilas de papeles de legislación y de trabas y de permisitos y de pasar por caciques que no sé cuántos y después, y de organismos que no se coordinan y de papeles que se pierden por el camino. Eso es lo que hemos hecho con la España de las autonomías. Pues ahí una traba al en ese crecimiento. papeleo está la competitividad de España. Claro, entonces ahí es donde tenemos que estar. Y eso nos cuesta dinero a las empresas y le cuesta dinero a los españoles. Y al final, ¿en qué repercute? Pues en una fiscalidad que la ahoga, en un montón de políticos que están trincando dinero nuestro por el camino, porque cada una de estas concesiones, hay mucha gente que está viviendo de eso, un montón de señores primos enchufados, colocados en las autonomías que no hacen absolutamente nada. Entonces, si queremos acabar con esto, tenemos que también abordar el problema de las autonomías, que son una traba al crecimiento y una traba al progreso de los españoles. Hasta aquí han tenido su papel. Ahora vamos a pensar otra cosa, que no pasa nada, pero esto parece ser que la mayoría de los partidos no quieren hablar.